Ok, ¿Qué? entonces muchas bendiciones para todos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Vamos a meditar un momentito en este texto, pero la idea principal que tengo para compartir esta noche es la interpretación bíblica, o como puse aquí como título, la lectura eficaz de la Biblia, cómo leer las escrituras y encontrar en las escrituras bendición para nuestras almas, que nosotros podamos entender nosotros mismos cuál es el mensaje de Dios para nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la idea, compartir principios bíblicos que sean buenos para que nosotros podamos interpretar, estudiar, que podamos conocer, escudriñar las escrituras y No tiene encontrar la cara. verdad entre ellas. Quiero rogarles y pedirle que si alguno tiene su micrófono encendido, por favor que lo apague para que podamos tener ¿Qué? el, que podamos trabajar. Denme un momento. Ok, ahora yo lo pagué, yo silencié todo. Entonces, mis queridos hermanos, en segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo está hablando con su discípulo Timoteo. El hermano Timoteo fue pastor en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, posiblemente a la que se le escribió la carta de los Efesios, pero también fue misionero con el apóstol Pablo en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Así que estamos hablando de un joven que fue discípulo del apóstol Pablo, misionero y también pastor. El hermano Timoteo recibió de parte del apóstol Pablo dos cartas que están en las Sagradas Escrituras. A Dios inspiró el apóstol Pablo para escribir a Timoteo y así el pueblo de Dios sea bendecido con esas escrituras. Y le dice en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 15 al 17, que desde la niñez has sabido o conoces las Sagradas Escrituras. Yo puse el versículo en la versión, nueva versión internacional, pero yo me lo sé en Reina Valera. Entonces, desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que la persona que sirve a Dios, el siervo de Dios, también la mujer siervo de Dios, esté enteramente preparado, plenamente capacitado, completo, sin que le falte ninguna cosa para cumplir con toda buena obra. Es decir, que Timoteo, este hombre de Dios que sirvió en el campo misionero y también en el ministerio pastoral, recibe del apóstol Pablo la instrucción de que si hay un elemento que él va a necesitar en toda su vida y en su ministerio para cumplir con él mismo y para estar capacitado para llevar ese ministerio a cabo, y no solamente Timoteo, sino cualquier persona que quiere servir a Dios, si necesita preparación, si necesita capacitación, si necesita estar listo o lista para hacer lo que Dios quiere que haga en su vida, sirviéndole, lo que tiene que conocer es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la enseñanza de Dios para nosotros. Ella nos enseña a vivir, a actuar, a caminar, a meditar, a hacer todo lo que necesitemos para nosotros vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es la Biblia lo que Dios nos dejó, su palabra, para que nosotros sepamos cómo vivir, un manual de instrucciones para el servicio a Él, para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, si la Biblia es tan importante para nosotros, si es una bendición tan grande para nuestras vidas, pues qué más que nosotros manejarla bien, manejarla con precisión. En el mismo libro de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse,
¿Qué es lo que haría de Timoteo un obrero que no se avergüenza, que maneja con precisión o que usa bien la palabra de verdad? Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, si queremos saber los planes de Dios para esta tierra, cuál es la voluntad de Dios para todo lo que se tiene que hacer, para que se cumpla el plan eterno de Dios, nosotros tenemos que ir entonces a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. La Biblia, en la Biblia no se llama Biblia, o sea, la Biblia no se llama a sí mismo con el título Biblia. Ella usa otros títulos y lo vamos a ver en un momento, pero lo que vamos a hacer hoy es darle algunas técnicas o estrategias que nos ayuden a nosotros a leer la Biblia y a encontrar cuál es el mensaje de las Escrituras y evitar por lo menos dos errores. Posiblemente más errores con relación a la lectura de la Biblia, pero quiero que evitemos dos. Uno de esos errores es el creer que tú puedes ir a la Biblia y encontrar en la Biblia el significado de la cosa como tú quieras. O, o como dicen algunos, ¿qué significa la Biblia para mí? Cuando las personas escuchan la palabra interpretación, es como inventándose lo que la Biblia significa en un texto. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener a varios cristianos pensando acerca de un solo texto de la Biblia y diciendo que ese texto significa cosas diferentes o que Dios está mandando cosas distintas basados en el mismo texto. Pues la verdad es que eso no es así. La Biblia tiene un mensaje, Dios transmitió un mensaje claro en las Sagradas Escrituras para que todo su pueblo pudiese entender ese mensaje que Él tiene, su voluntad. La voluntad de Dios es una y nosotros tenemos que conocer esa voluntad y esa está revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que evitar el error de tratar de interpretar la Biblia diciendo qué es lo que la Biblia significa para mí. No, es más, la palabra interpretar significa dar sentido o hacer que se entienda. Cuando uno piensa en interpretación bíblica, lo que uno está haciendo es haciendo que las escrituras tengan sentido o sean entendibles. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso se puede entender? ¿Qué eso dice? El segundo error que quiero que evitemos es que algunas personas enseñan que la Biblia tiene un significado oculto y que solamente algunas personas con algunos métodos especiales pueden llegar a la verdad de las escrituras y eso no es cierto. La Biblia Dios la reveló en idioma humano para que los seres humanos podamos leerla. Dios nos dio su voluntad de una manera comprensible y clara para que todo su pueblo pudiese ir a ella, para que fuese asequible para todos nosotros, para que todos nosotros podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. Dios quiere que sus siervos y sus siervas, nosotros, podamos corregir, reprender, instruir en justicia y enseñar con entera capacitación. Dios no quiere que nosotros enseñemos sin saber, o Dios no quiere esconder su mensaje, Él quiere que su mensaje sea claro. Entonces, voy a compartir unos cuantos principios. Yo voy a ir un poquito rápido para no agotar mucho tiempo. Así que abra el oído, aunque voy a tratar de ser bien claro, preciso, conciso. Principios básicos o generales es que todos los cristianos que somos conscientes y que seamos aplicados, todo cristiano consciente y aplicado, tiene como meta estudiar y poder aplicar correctamente las escrituras en su vida y en la vida de las demás personas. Para lograr entonces debe tener, comprender por lo menos 4 pasos básicos en el estudio correcto de las escrituras. Esos pasos básicos son la observación, interpretación, ahí van 2. Los otros 2 son la correlación y la aplicación. Ok. ¿Qué es la observación? La observación es cuando nosotros leemos un texto de las escrituras y nos preguntamos qué es lo que ese texto dice, qué es lo que hay ahí. Voy a poner como ejemplo un versículo muy famoso en el Antiguo Testamento, Salmo 23:1. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sería una observación? Decir que ese texto dice, Salmo 23:1 dice, uno, que Jehová
es pastor del que escribió el texto. El que escribió fue el salmista David. David está diciendo que Jehová, el Dios Jehová, no otro, es su pastor. Segunda cosa que dice el salmista David, que por el hecho de que Jehová es su pastor, nada le faltará. Eso es, eso es lo que es la observación, ver lo que el texto dice sin dejar ni un solo detalle, porque todo lo que dice el texto es importante para entender el mensaje del texto. Segundo, ¿qué significa eso? La interpretación. ¿Qué significado tenía eso para las personas que lo dijeron? ¿Por qué el autor dijo eso? ¿Cuál es la idea principal que trata de transmitir el autor cuando dice lo que dice? Bueno, tenemos que entonces recordar la historia de David. David era pastor de ovejas, así que cuando él está diciendo que Jehová es su pastor, hay algunas prácticas del pastoreo que David hacía, que él dice que Dios hacía con él. Lo que David hacía con sus ovejas, Dios lo hacía con él. Entonces, en ese sentido, el cuidado del pastor para las ovejas hace que David pueda concluir, nada me faltará, yo estaré satisfecho. Y si seguimos leyendo el Salmo sigue dando los detalles de qué es lo que significa nada me faltará. Me guía por senda de justicia, me guía por agua de reposo, delicados pastos, me guía por sendas de, ya dije eso, por senda de justicia, guía, provisión, descanso, confort. Esos son todos las bendiciones que detallan, nada me faltará. Entonces, la interpretación lo que me ayuda es a entender qué es lo que el texto está diciendo, no solamente ver los detalles, sino entender su significado, qué ideas transmite. Los otros dos principios, dije cuatro. La correlación. Habla la Biblia acerca de eso en otra parte. La Biblia enseña en otra porción que Dios es pastor y que a mí no me va a faltar nada, o al salmista no le falta nada, o no le falta nada a la persona que es oveja del Señor. Sí, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Jesús está diciendo que él, igual que Jehová, es nuestro pastor, pero un pastor bueno, que llega hasta el punto de dar su vida por las ovejas. Así que el nada me faltará incluye que ni siquiera vida me va a faltar porque Dios entrega la suya para darme a mi vida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro dice, hablando con los pastores, que cuando Jesús aparezca, y él no usa el nombre de Jesús, él dice cuando aparezca el príncipe de los pastores o el pastor principal. Pues en ese texto lo que dice es que Jesús no solamente es buen pastor y pastor como Jehová, sino que es el pastor de los pastores y enseña que le va a dar un premio, una corona, un galardón a los pastores. De manera que cuando nosotros vamos estudiando la Biblia y encontramos en un texto con la observación un concepto y nosotros vemos lo que el texto está diciendo, es decir, interpretamos, eso significa que Dios cuida, provee, satisface y da de todo. Entonces tenemos que buscar en la Biblia qué más dice la Biblia acerca de eso. Esto es correlación. Finalmente, el cuarto principio de interpretación es la aplicación. ¿Qué significa esto? Pero ¿qué significa eso en mi vida? Ese es cómo yo respondo a eso. Esa respuesta debería ser en adoración, debería llevarme a alabarle, debería llevarme a ser devoto, más devota, las hermanas, a Dios. Debería llevarnos a la devoción. La aplicación consiste en agarrar los principios que nosotros sacamos, las verdades que nosotros sacamos de ese texto y aplicándolo a nuestra vida. Entonces, Salmos 23:1 enseña que Dios es mi pastor, pero que Dios el Hijo murió en la cruz del Calvario para también darme vida a mí. Así que yo no solamente puedo decir con confianza nada me faltará, sino que puedo decir que yo tengo vida, vida en Cristo, porque Él murió para que yo pudiese ser salvado hoy.
Dios me dio vida muriendo en la cruz del Calvario en lugar mío, por mis pecados. Yo puedo también decir que mi guía, mi confort, mi, mi instrucción, el alimento de mi alma están en las manos de Dios. Dios es mi pastor para proveer todo eso para mí. Yo también puedo decir que si hay un galardón, si hay un premio que Dios tiene para nosotros, nos los da como pastor y quiere que nosotros los pastores seamos imitadores de él. O sea, si vamos a hacer o a usar el título pastor, tendríamos que usarlo imitando a Cristo como el príncipe de los pastores o pastor principal. Para ti, yo podría decir que Jehová es tu pastor. Tú puedes decir con confianza que guía no te va a faltar. Él te va a guiar por delicados pastos, te va a guiar por sendas de justicia. Él va a confortarte por amor a su nombre. Él ama tanto su nombre que Él va a hacer que tú disfrutes ese bienestar porque Él es tu pastor. Esa es la aplicación. ¿A qué me lleva eso? Que sabiendo que yo con mi pecado no merezco ninguna de esas bendiciones, ninguno de esos beneficios, yo tenga que decir, alabado sea Dios, porque tú cuando yo no era digno, me diste la vida muriendo en la cruz del Calvario en mi lugar. Y entonces después de darme vida, me provees todo para que nada me falte. Y también marcas el rumbo para que yo sepa cómo vivir. Así se aplican los principios de las escrituras, las verdades. De manera que los cuatro principios para la lectura eficaz de la Biblia son observación, interpretación, correlación y aplicación. No se preocupen que yo estoy grabando para ponerlo a su disposición más adelante. Ahora hay más principios. Esas son verdades que tenemos que tener claras en nuestra mente cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia. Estoy grabando porque son muchos, entonces yo quiero que ustedes lo tengan. Quinto principio. Los de principio pasado eran principios generales para interpretación de la Biblia. Estos son más específicos para nosotros como pueblo de Dios. El Espíritu Santo y la fe salvadora, son imprescindibles, son necesarios para que podamos comprender y entender, escudriñar correctamente las Sagradas Escrituras. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el hombre natural, ese es el hombre que no ha recibido a Cristo, no puede comprender las verdades del Espíritu. Puede leer la Biblia, pero no puede aplicarse esas verdades a su vida, no le hacen sentido. Ellos pueden leer y entender lo que están leyendo. Ellos van a escuchar que las palabras de la cruz son locura, pero a ellos eso no les significa nada. Pero para nosotros, eso sí, porque él dice que si bien para los hombres naturales la palabra de la cruz es locura, para nosotros es salvación, vida y paz. ¿Por qué nosotros podemos entender la palabra de Dios? ¿Por qué nos hace sentido la palabra de la cruz y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Porque tenemos el Espíritu Santo. Todo aquel que ha venido a Cristo y ha buscado salvación en Cristo, entonces ha recibido el don del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, Él nos guía y nos enseña a comprender la verdad de la palabra de Dios. Nosotros podemos entenderla mucho más allá que solamente la letra, también el espíritu y el significado. Jesús puso unos ejemplos muy buenos en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Él dijo que los fariseos leían los mandamientos y leían el mandamiento que decía, no matarás. Y ellos decían, bueno, si yo no mato a alguien, si no le clavo un cuchillo, si no lo mato con un arma, entonces yo estoy cumpliendo el mandamiento. Jesús dice que no, que los que tienen el espíritu comprenden cuál es el espíritu de ese mandamiento, que va más allá de solamente matar físicamente. El espíritu del mandamiento dice que si me enojo con mi hermano o con mi hermana, al punto de yo decirle, bueno, para nada, cabeza hueca o payaso, pero con mucho enojo, si yo me enojara al punto de insultar y ofender a mi hermano, yo soy tan culpable como una persona que lo mató. Es que no tengo el derecho bíblico de enojarme a ese punto. Si me voy a ir a no a pecar hasta ese punto de ofender a mi hermano o mi hermana.
me quedo expuesto igual al castigo eterno. Él dice que tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros como a nosotros mismos, de manera que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a comprender cuál es la verdad que tiene el texto, la verdad espiritual. Es importante y es imprescindible que nosotros seamos unos salvados para entender más y mejor las Sagradas Escrituras, entender más y mejor la aplicación que tiene a nuestras vidas. La correlación y la aplicación de la Biblia son posibles para aquellos que han entendido, que han tenido, que han experimentado la salvación que es por la fe. Sexto principio, interpretar las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a la luz de las experiencias personales. Es decir, si yo tengo un versículo, yo estoy entendiendo lo que el versículo dice, el versículo explica mis experiencias, no mi experiencia explicando el versículo. Si el texto dice, bueno, hay un ejemplo que uso mucho con los hermanos pentecostales para explicar esto de las experiencias a la luz de la Biblia. La escritura no enseña nunca que un cristiano puede ser poseído por un demonio, pero en esas iglesias se ven muchas posesiones demoníacas a los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que hacerle entender a ellos que la Biblia dice que eso no es posible. Ellos tienen que explicar mejor qué es lo que les está pasando. O esa gente no es cristiana y por eso ese demonio le posee, o esa persona está haciendo un papelón, un show para llamar la atención en ese momento. Pero las escrituras tienen que regir lo que nosotros entendemos, nuestras experiencias. Nuestras experiencias no rigen el significado de las escrituras. Séptimo principio. El propósito primordial o principal de la Biblia es cambiar nuestras vidas, no es el de aumentar nuestro conocimiento. O sea, cuando nosotros vamos a la Biblia, si bien tenemos que memorizarla, aprenderla para poder vivirla, la meta es que podamos vivir una vida que esté conforme a la voluntad de Dios, es ayudarnos a nosotros a comprender mejor a nuestro Dios para poder vivir a la luz de cómo nuestro Señor es, comprender su obra para poder entender los beneficios, los privilegios que tenemos, pero también entender qué mi nueva vida demanda de mí. Nosotros tenemos un privilegio con contar con la voluntad de Dios. Dios no nos dejó huérfanos. Él nos salva y nos brinda la enseñanza necesaria para poder vivir. La meta, poder vivir, vivir como Él quiere. Así que el propósito primordial de las escrituras no es que nos llenemos la cabeza de conocimiento, es que llenemos la cabeza de conocimiento para que nuestro corazón crezca y entonces podamos guiar nuestras almas por la senda de nuestro Señor, la senda de justicia de la que habla David en el Salmo 23. Principio 8. Estos son los últimos principios. Cada cristiano tiene la responsabilidad y el derecho también de escudriñar y estudiar la palabra de Dios por sí mismo, por sí mismo. Hermanos, hermanas, tú tienes este privilegio, además de la responsabilidad. No lo veas solamente como un derecho y privilegio, que lo usa cuando lo necesita, no, es una responsabilidad. Es más, lo que te convertiría a ti en un obrero, un siervo, una sierva de Dios, una obrera del Señor, que no tiene de qué avergonzarse, es que usa bien, que trata con precisión la palabra de verdad. Escudriña las escrituras. Otra vez, recordando el texto con el que comenzamos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú desde pequeñito has sabido las sagradas escrituras, estas te hicieron sabio, suficientemente sabio para ser salvo. Ahora sigue yendo las escrituras para que tú puedas enseñar, reprender, corregir y servir e instruir en justicia. Es decir, la Biblia es un instrumento muy importante como para que nosotros no veamos la oportunidad de estudiarla y escudriñarla como una responsabilidad, además de un privilegio. Principio 9. Las escrituras solo tienen un significado y ese significado tiene que ser tomado literalmente, usando las reglas de la gramática.
Nosotros tenemos la Biblia en español, tenemos que saber gramática española para poder entender lo que el texto está diciendo. Si dice pastor, está hablando de un pastor. Si dice de faltarme algo, es faltarme algo, de no faltarme, de no faltarme. Justicia, justicia. No hay un sentido oculto, secundario o alegórico, una cosa que tú tienes que ser súper profundo para poder entender. No, 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 no. Las escrituras tienen un sentido literal o gramático. Las palabras tienen que ser tomadas como están en la Biblia. Vamos a leer un texto al final, en el próximo slide, y tenemos que leer ese texto y entender ese texto como ese texto lo está diciendo. Lo que ese texto dice es lo que ese texto dice. Significado literal de lo que dice la Biblia. Último principio, hay que estudiar la Biblia, el pasaje que estemos estudiando, perdón, dentro de un contexto. Y eso se lo he dicho bastante cuando estábamos ahí en la iglesia. Siempre que usted esté leyendo una porción de la Biblia, de las Escrituras, usted no puede quedarse con el versículo solito, porque el significado puede quedarse corto, incluso puede ser tergiversado si usted no tiene el contexto. Por ejemplo, el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues una persona concluyó que por eso es que los cristianos tienen que ser millonarios, porque dice que Dios es nuestro pastor y que no nos va a faltar nada. No nos puede faltar una mansión, no nos puede faltar un carro último modelo, no nos puede faltar el traje más caro que hay en el mercado, pero el Salmo tiene un contexto en el Salmo completo. Si uno lee el Salmo completo, el Salmo 23 completo, el Salmo dice, nada me faltará, y comienza a explicar justicia, conforta mi alma, a delicados pastos me llevará, guía, aguas de reposo. Es decir, el Señor nos promete confort, reposo, guía en la justicia. Eso es lo que no nos faltará. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener miedo porque el Señor está con nosotros. Que en presencia de nuestros angustiadores y enemigos, el Señor adereza mesas o nos acomoda, nos hace sentir el confort de su compañía y que vamos a morar con Él para siempre en su casa. Bueno, eso es lo que el Salmo está diciendo, que nada nos faltará. A eso que se está refiriendo. Así que cuando nosotros estamos estudiando el texto, si uno saca el texto de su contexto, se convierte en un pretexto, en una mentira que nos engañamos para poder enseñar lo que nosotros queremos. Entonces, cuando estamos leyendo un texto, ese texto está dentro de un contexto, son los textos próximos y también el libro en el que está. Más adelante yo le voy a seguir dándole de vez en cuando instrucciones así para estudiar eficazmente la Biblia. Entonces, voy a ayudarles a estudiar bien los contextos, contexto literario y también contexto histórico. Pero la idea es que ese texto que usted está leyendo está dentro de un marco de referencia que le da el sentido, da el significado. Si sacamos ese versículo de esa porción en la que se está leyendo, de ese libro, yo puedo decir cualquier cosa. Otro versículo muy mal entendido porque se saca de su contexto es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el contexto de ese texto es que Pablo está hablando de las necesidades que él tuvo, las escaseces que él experimentó y qué tanto Dios lo ayudó a él a vivir en medio de la escasez. Pero Pablo también habla de los momentos en lo que él tuvo abundancia, cuando a él le sobraba y cómo él lo manejó eso, y que Dios también le ayudó en los momentos de abundancia a manejarse y a vivir y a darle gloria y honra. Entonces, cuando él explica eso en Filipenses capítulo 4, él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Yo puedo vivir cualquiera que sea mi circunstancia, lo que significa Filipenses 4:13. Pero hay gente que han dicho, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo volar. ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué no respiro debajo del agua? Porque en el contexto no se está diciendo que tú vas a poder volar o respirar debajo del agua. Así que hay que entender eso, que el texto tiene su significado. A la luz de estos principios, esos 10 principios, estudiando estos 10 principios, yo les motivo y les muevo a que estudien, escudriñen y lean la Biblia
Y miren la diferencia ahora. Cuando usted vaya al texto y vea lo que el texto dice, entiendan lo que ese texto está transmitiendo y cómo usted se puede enriquecer con eso, viendo esa misma idea en toda la Biblia y cómo esto te puede ayudar a ti en tu vida espiritual. Otro texto para finalizar que quiero que leamos es el Salmo 19, versículos 7 al 11. Es otro texto que habla de la Biblia, de la palabra de Dios. Comenzamos con un texto que habla de la palabra de Dios y vamos a terminar con un texto que habla de la palabra de Dios. El primer texto que leímos lo que dice es que la Biblia nos hace sabios para ser salvos y sabios para servir a Dios. Ahora, en este texto de Salmo 19, dice que Dios trabaja con nuestras vidas y con nuestras almas por medio de la Biblia y usa algunos títulos de la Biblia, que de lo que la Biblia usa. La Biblia no se llama a sí mismo Biblia. La Biblia se llama con otros términos, se llama con el término Sagradas Escritura, ley de Jehová, testimonios de Jehová, mandamientos de Jehová, preceptos, juicios de Jehová. Entonces, vamos a leer el texto de Salmos 19, versículo 7 hasta el 11, y que ese texto nos hable a nuestras vidas y nos diga cómo la Biblia debe de ayudarnos en nuestro vivir. Primero, la ley de Jehová es perfecta, no le falta nada, significa la palabra perfecto. Y como es perfecta, entonces convierte, transforma nuestras almas. El testimonio de Jehová, la Biblia, es fiel y hace sabia a una persona que no es sabia, que es sencilla. Los mandamientos de Jehová son rectos, o sea, no se desvían del camino, de la justicia de Dios. Por lo tanto, alegra en el corazón. Yo puedo estar confiado de que lo que Dios dice es así. Eso alegra mi vida. El precepto de Jehová, otra vez la Biblia, es tan pura que alumbra, irradia nuestros ojos, está libre de impureza, libre de maldad, entonces de maldad, perdón, y hace que nuestros ojos lleguen a la luz o vean luz. El temor de Jehová, otra vez la Biblia, es limpia y ese le hace permanecer para siempre. Siempre podemos contar con la palabra de Dios para trabajar con nuestras almas. Los juicios de Jehová son verdad y lleno de justicia, la justicia que Dios demanda para que podamos ser salvados. Ahora sabemos que esa justicia nosotros la tenemos por Jesús, somos justificados por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. La Biblia es más deseable que el oro, más que el oro afinado, y es más dulce que la miel, más que la que está destilando el panal. Entonces el que sirve a Dios y la que sirve a Dios es amonestado por la palabra, y guardar la palabra de Dios nos premia, nos da galardón. Esos son uno de los textos que habla de los beneficios que nosotros tenemos con conocer y estudiar las escrituras. Es que en cada situación de nuestra vida podemos contar con la Biblia, enriqueciéndonos, galardonándonos, pero también instruyéndonos, amonestándonos incluso cuando es necesario para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Habiéndote dicho eso, yo espero que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz.